Bueno, cuando un paciente concurre a una consulta de consultorio externo, a una guardia o a un centro de salud, y relatando que tiene dolor en el pecho, lo primero que tenemos que comenzar a averiguar es qué tipo de dolor es, en qué forma apareció, qué características tiene ese dolor y fundamentalmente saber si fue dolor de esfuerzo, dolor de reposo, qué tiempo de duración tiene, si fue acompañado de síntomas como sudoración, como náuseas, como vómitos, averiguar si en realidad ese dolor apareció frente a un esfuerzo físico o fue un dolor que posteriormente le produjo algún otro tipo de elemento, como por ejemplo mareos o desmayos o fatiga, que son todos elementos que hacen inicialmente pensar en que el paciente podría llegar a tener un dolor de tipo coronario. Este tipo de dolor tenemos que diferenciarlo inicialmente y rápidamente de otras patologías digestivas, torácicas, óseas, que pueden remedar o hacer parecer que esos dolores son de origen coronario y no lo son. Por ejemplo, una hernia hiatal con un reflujo gastroesofágico puede provocar un ardor retroesternal que puede confundírselo muchas veces con dolores de pecho de origen coronario. ¿Qué debemos hacer cuando un paciente llega a la consulta con este tipo de dolor? Primero, averiguar cuánto tiempo le duró. Segundo, interrogar fuertemente si ha tenido antecedentes de dolores similares. Tercero, averiguar si hay factores de riesgo para que esto se produzca, o sea, hipertensión, diabetes, dislipemia, que son elementos que ayudan de alguna manera a arrimar más el diagnóstico hacia una patología coronaria o hacia otro tipo de patología. Porque, por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, si un paciente tiene dolor en el abdomen, en el epigastrio fundamentalmente, cada vez que come, es probable que tenga una patología digestiva tipo ulcerosa o tipo gastritis, que no tiene nada que ver con un problema coronario, pero sí puede provocar dolores en la misma zona. De igual manera, hay pacientes que simplemente solamente tienen dolor en el epigastrio y ese dolor apareció frente a un esfuerzo físico. Entonces, en ese caso, debemos dirigir más nuestra mirada hacia el problema coronario que hacia el problema digestivo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer, además del interrogatorio? Lo más rápido que podamos, si tenemos una sospecha de que ese paciente, con el dolor que ha presentado, puede tener un dolor referido a un dolor de tipo precordial o un dolor de tipo coronario, lo primero que debemos hacer es un electrocardiograma. El electrocardiograma de 12 derivaciones, el habitual que hacemos todos los días en nuestro consultorio, permite en casi un 70 o un 80% de los pacientes hacer diagnóstico, porque pueden aparecer cambios en la onda T, cambios en el ST, que nos permiten de alguna manera diagnosticar rápidamente qué está pasando con ese enfermo. Y de este modo nosotros podemos dividir a un paciente que viene con dolor de pecho y al cual aceptamos que puede ser de origen coronario, en pacientes con un síndrome coronario agudo con elevación del ST o un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que son las dos grandes divisiones que hoy hacemos. Para llegar a esto tenemos que utilizar posteriormente marcadores bioquímicos que nos van a permitir llegar a este diagnóstico definitivo.